conocidísimo periodista, analista de siempre y columnista del periódico El Caribe, pero sobre todo el licenciado y profesor Manuel Quiterio Cedeño Pérez. Es el presidente fundador desde el año 1984 de una muy experimentada y conocida institución, sobre todo en el mundo de los medios de comunicación y en el mundo empresarial, como es SICON. SICON es el Centro de Información y Comunicación y hace muchas cosas como servir de médico cuando las personas, los políticos, los empresarios, las empresas entran en situaciones de conflictos que en esos casos son similares a situaciones de enfermedades. Entonces, el doctor Quiterio Cedeño tiene una clínica que se llama SICON y allí trata de ayudar a resolver el problema de la naturaleza comunicacional para que esa empresa, ese político o ese empresario siga trabajando de manera normal. Él es higüeyano y como es higüeyano de pura cepa, yo le he dicho, Manolo, que así le decimos a sus amigos cercanos, vamos a hablar de Higüey y vamos a hablar del único tema que aparentemente tú conoces a fondo, que es el turismo. Él conoce mucho de turismo, pero también conoce mucho de política, de economía, y es un observador excepcional del comportamiento de la República Dominicana desde los días posteriores al trujillismo hasta el presente. De manera que les invito a una conversación, a una entrevista que de seguro será interesante con el profesor Manuel Quiterio Cedeño Pérez. Profesor Manuel Quiterio Cedeño, usted se ve muy hermoso con esa camisa amarillo mostaza, ¿no? Bueno, para que amarillo hoy ningún partido lo tiene, entonces ya yo Aguilucho no. Bueno, pues eso es pelota. Eso, pelota. Pero yo decidí hace mucho tiempo que bueno, partido político. En béisbol soy pirata. Si yo estoy contigo y tú eres aguilucho, yo soy aguilucho. He visto el problema. Yo estoy seguro que tú tienes 3 equipos, 2 por regiones y 1 por afición. Mi segunda familia tiene una pata macorizana, San Francisco. Entonces yo, si estoy en San Francisco, pues tú eres de 4 equipos. Soy Franco Macorizano. Si voy a la Romana, yo juré por los Toros del Este. Los Toros del Este, porque ahí está mi amigo, el presidente de los Toros del Este es mi amigo. Lo que pasa es que él ha fallado, porque acordamos que la juramentación incluía una gorra y una chaqueta, y no me la ha dado. Entonces yo todavía soy semi de los Toros. Ya. Y soy oriental de San Pedro, porque papá, que era también pirata, pero su equipo principal era San Pedro. Pero además tú eres del este. Soy del este. Entonces, mi hermana querida, Rosa, era liceísta. Entonces yo, cuando estaba con Rosa, era liceísta. Después de viejo, claro, porque los muchachos peleaban. Sí. Y mi hermana mayor, cogidista, Margarita. Entonces, yo, y sobre todo, mi inclinación de cogidista era por mamá. La piratería me viene de papá. Ya. Porque papá era o de las águilas o de los estrellas. ¿Y de dónde le llegaba a él esa afición por las águilas? Bueno, papá tenía raíces, conexiones cibaeñas, porque trabajó mucho en una época en el Cibao. En el Cibao. Entonces, y sobre todo él decía, de lo que yo no quiero saber son los capitaleños, son los peores. Cogido y Licey, no son los equipos que son de la capital. Sí, sí. Sin embargo, mi abuelo decía... Y se creían los únicos equipos, ¿no? Todavía al día de hoy. Sí. Entonces, sin embargo, mi abuelo Quiterio decía, hay que fijarse en la capital, porque hay que hacer los cheques. En esa época, el cheque de tía Lulú, que era maestra en Higüey, se firmaba en Santo Domingo y iba en una valija. No había ahí un banco que te deposita, nada de eso. Ese era un cheque físico, firmado
que se cambiaba con el cambiador al 1%. Quiterio, ¿cómo anda SICON en esta época de muchas transformaciones? Y particularmente en nuestro país, del COVID para acá, hemos tenido muchos estremecimientos. Bueno, SICON aprendió a ser una empresa pequeña. SICON nació grande y se hizo más grande. La pandemia la hizo pequeña. Ya. O sea, el 19 de marzo desmantelamos la oficina y cada quien se fue para su casa y nos quedamos 4. En la oficina. ¿No? 4 personas. Llevamos una computadora, eso es lo que, para atender yo y 2 más y 3 más, para atender lo que quedaba. Exacto. De clientes y de problemas y para... La cartera de clientes. Sí. Y éramos más de 30 empleados. Hoy somos 15, la mitad. Se fue recuperando poco a poco, entraron clientes, nuevos clientes, algunos... Y veo que poco a poco están volviendo los clientes, nuevos clientes y volviendo, pero parece que la ventaja es ser pequeño. Hay una ventaja de ser pequeño. Bueno, dicen que en el mundo entero las empresas aprendieron sobre la marcha, incluso a ser empresas más ágiles, más versátiles, más baratas, con costos menores y hacer lo que toda empresa aspira, más eficiente, ¿no? Porque los empleados nos quejamos de que el teléfono y la computadora nos hace empleados las 24 horas del día. Bueno, realmente la enseñanza fue muy simple. Era mejor facturar 1 millón y ganarse 100. Exacto. Que facturar 2 millones y ganarse 100. Correcto. Entonces, decidimos no más a los clientes que no paguen en los 30 días. Correcto. A los clientes que siempre quieren más barato y centrarnos, vamos a decir, en los buenos clientes. Y funciona, te digo, con 15 empleados hemos hecho cosas. Hay cosas lo mismo que hacían 30, ¿no? Bueno, no tanto porque antes teníamos el doble de clientes también. Okay. El doble y realmente hay muchas cosas, muchas enseñanzas. Por ejemplo, no más la revista impresa, que circulaban 15.000 ejemplares. Yeah. Es una demanda tremenda, un costo tremendo, una revista... Existe la misma revista, probablemente con los mismos clientes, pero cero papel. Cero papel. Entonces, no es igual, no es la revista que está en el escritorio. Exacto. En la mesa que tú ves, que guardas. Todavía hay un público, eso no se ha estudiado aquí lamentablemente. SICON siempre ha querido hacer esos estudios, pero cuesta. La actitud frente por edad. Sí. Y qué proporción de los nuevos lectores todavía disfrutaría de la revista impresa. Pero la revista que es dedicada al turismo está circulando. No está circulando. Esa no está circulando. Nosotros lo que hicimos fue sumar el diario digital que ya teníamos, sumarlo y la revista. Exacto. Entonces los temas de la revista están en el diario. Estamos aprendiendo nuevas cosas. Ahora vamos a sacar 2 boletines, vamos a decir, un boletín de las noticias turísticas per se y un boletín del contenido, vamos a decir, de revista. Okay. Las ofertas, los reportajes sobre los destinos, sobre los hoteles, sobre los lugares. Y la noticia turística que no a todo el mundo le interesa si República Dominicana está en primer lugar o en segundo lugar, lo que está diciendo la IATA o lo que está diciendo el Consejo Mundial de Viajes y Turismo, yeah. o no interesa todo lo que dice el ministro de Turismo o toda la iniciativa turística del gobierno. Y los empresarios siguen
entendiendo que necesitan servicios comunicacionales para que lo que ofertan sean productos o servicios lleguen mejor, estén ausentes de conflictos y sus imágenes brillen cada día más. Sí hay. No todo, o sea, no es un escenario parejo. Ya. Lo que ocurre es que ahora SICOM abrió el camino. Y ahora empresas, como SICOM, que hacen... Hace 38 años. Sí, que hacen algo, parte o parecido a lo de SICOM, ahora existen. Sí. Incluso aquí se han instalado empresas que han venido con los partidos, con los gobiernos, se han instalado aquí empresas internacionales. Hoy existen redes, por ejemplo, SICOM es parte de 2 redes internacionales de conexión, de intercambio. ¿Eso te permite captar información internacional, ofrecerla aquí o...? No, eso te permite, por ejemplo, va a entrar un cliente, así como ahora, que viene a través de esa red. Es una empresa centroamericana que tiene su agencia centroamericana, se viene al país y esa agencia centroamericana busca la agencia de la red para que atienda a su cliente aquí. Manolo, SICOM, tú y SICOM tienen 38 años. Del 84 acá son 38. Sí, estamos preparando el 40 aniversario. ¿Tú podrías compartir con nosotros cuál ha sido, digamos, tu experiencia laboral más difícil, el cliente, no difícil en términos personales, sino que el problema de ese cliente ha sido el más complejo, el más complicado que tú y tu oficina han manejado? Bueno, hay muchos casos, pero vamos a hablar, yo te puedo decir, yo manejé el conflicto interno de una familia de empresarios. Me dicen que yo lo que quiero es que tú me ayudes a sacar ese tema de los medios. Sacarlo de los medios. Sacar el debate. Digo, pero eso no solo depende de ti, depende de tu hermano. Porque tú estás en... Sí. Y entonces, bueno, lo logramos. Y varios casos como esos, pero un tema que la sociedad sí conoce. Cuando se dio la sentencia famosa del constitucional que creó la crisis con el tema haitiano y creó un cuestionamiento mundial al país. Yo precisamente en el momento en que me llamaron yo estaba en Haití. Yo fui a dar una conferencia en un evento de la Organización Mundial del Turismo que se celebró en Haití, que incluía el tema multidestino. Entonces, a mí me tocó escribir la exposición, pero nadie quería ir a hablar porque era una contradecía. La exposición dominicana contradecía, que me tocó a mí escribir, contradecía el tema de por qué no un multidestino con República Dominicana y Haití. Y por qué no se daba. Y nadie quería entrar en eso. Yo dije, no, pero si ustedes me pagan todo y me designan, yo voy, ya yo lo escribí. Y lo que yo escribí es porque estoy convencido y ustedes están de acuerdo. Entonces yo voy y la dejo. Estando allá me llamaron, Magisterio, mira, el general fulano de tal va a asumir migración mañana. Y necesitamos que tú lo ayudes, porque sin comunicación eso no va a funcionar. Yo digo, bueno, pero... ¿Estamos hablando de qué año? Del 84, del 74. Del 94, del 2014. Exactamente. 2014. Entonces yo dije, bueno, no hay problema, pero él me conoce, sí, él te conoce, es fulano. ¿Te acuerdas que tú estuvieron juntos en París? Digo, pues está bien. Mira, yo me iba a quedar aquí en Puerto Príncipe para una visita a varios hoteles. Me voy mañana. Si él me llama, daré mi teléfono. Si él me llama, yo voy y lo hablo con él. Si no me llama.
Si no me llama es que no le interesa. No, pues me llamó porque él sí me conocía más que yo a él. Yo tenía muchas dudas porque yo nunca había trabajado con militares a ese nivel. Y yo sí tengo conciencia de que la comunicación, vamos a decir, la cultura militar es vertical. El jefe manda y manda. Y la comunicación no es nada vertical. La comunicación es horizontal, de entendimiento, de participación, de sumar, de ver. Y yo decía, bueno, ¿y cómo vamos a entender mi cultura comunicacional con la cultura vertical? Una amiga, a quien le agradezco mucho, por casualidad tenía una reunión con ella, y yo te veo preocupado, que bueno, porque me han pedido esto, pero yo tengo dudas. Y me dijo, ¿qué es lo que tú haces cuando un cliente te llama, un potencial cliente? Tú le haces una propuesta. Entonces, ve donde el general, hace una propuesta, y si él acepta, bien, ya, fantástico. Y esa fue la experiencia con Paulino Sen, el general Paulino Sen. Creo que fue muy interesante, una decisión importante de parte del presidente Medina, coger un grupo de militares de nivel formados y decirle, encárguense ustedes del tema migratorio. Y yo lo acompañé, y esa fue la tarea más difícil, no por el cliente, exacto, sino por el tema en sí. Es correcto, la complejidad del tema. La complejidad del tema, y salimos bien. ¿Te es más fácil, te ha sido más fácil en estos 38 años trabajar con empresarios o con políticos? Con empresarios. Con empresarios. Los empresarios tienen... los políticos tienen una ventaja. Como el dinero no es de ellos. ¿Cómo? Los políticos tienen una ventaja. Sí. El dinero no es de ellos, y bueno, si ellos creen que tú lo puedes resolver y es $1.000.000 de pesos, pues $1.000.000 de pesos. Si ellos se convencen de que tú lo puedes ayudar. El empresario, como es su dinero, saben cómo se produce, cómo se gana. El empresario es más tacaño, para decirlo así, más cauto en la inversión, le da más brega. Pero una vez prueba y ve los resultados, y yo siempre digo, muchas veces me ha tocado trabajar con empresarios que si me hubieran pagado $1.000.000 de pesos, vamos a decir, por 6 meses para mejorar determinados aspectos de su empresa, la relación con la sociedad, se hubieran evitado una crisis, una confrontación que le costó 5 millones. Además, los políticos son famosos porque supuestamente no se dejan llevar de consejos de periodistas. Mario Emilio Pérez, siempre recuerdo eso, definía en una de sus estampas al periodista relacionador público como un chopo intelectual. Bueno, lo que pasa es que eso cambió. Eso ha cambiado, no cambió, eso ha cambiado mucho. Y la diferencia es que hoy la comunicación, a medida que la sociedad se democratiza, avanza social, culturalmente. Digo, el conocimiento, cultura como conocimiento, cambian los escenarios. Es decir, en el tiempo de los chopos, una empresa como SICOM y otras que existen hoy no tenía sentido. Pero hoy sí tiene sentido porque tú vas con esquemas profesionales, con esquemas basados en experiencias profesionales válidas, en conocimiento. ¿Tú piensas que el político se rige por normas, leyes de la comunicación, o sigue siendo una persona en esa dimensión muy espontánea y muy queriéndolo hacer todo? Porque uno advierte que tanto políticos como empresarios, que siempre, sobre todo los que ocupan posiciones de jerarquía en la sociedad, no vamos a decir en el gobierno, tienden a creer que ellos también saben de comunicación. Bueno, mira, ese es un tema ya muy debatido. O sea, todo el mundo piensa,
pero no solo los políticos. Como yo sé hablar, puedo hablar, Sí. tengo facilidad para hablar, me comunico, entonces yo Correcto. puedo comunicarme. Y tú ves la televisión está llena de gente que habla, que dice que son analistas, Exacto, que son de opinadores, exacto. que dicen que son comunicadores. Pero comunicadores somos todos comunicamos. La sangre, parte de la sangre vital de la sociedad, del ser humano, es la comunicación. Ya. Entonces, Es omnipresente. entonces eso lleva, existimos en la comunicación. Imagínate que no podamos hablar, que no tengamos ningún mecanismo, que mañana se suspenda, todos somos sordos, no tenemos cómo comunicarnos, se elimina el lápiz, no existimos. El ser humano existe en la comunicación. Entonces, eso se va imponiendo, y se va imponiendo además en la medida que el nivel cultural de la sociedad, de conocimiento, de educación, aumenta. ¿Usan la comunicación aquí como un elemento previo, preventivo, o siempre es post facto, a posteriori, cuando ya el conflicto está ardiendo? No, hay de todo, es una mezcla. Hay políticos que creen un 90% en la importancia de la comunicación, otros creen en un 50%, otros en un 20%. Entonces, realmente es un mix. Igualmente en las empresas, hay cada vez más jóvenes empresarios, es decir, gente formada en el país y fuera del país, que han asumido, se han convertido en capitanes de empresas que entienden la dinámica de la sociedad hoy. Porque te digo, el cemento que une, el hilo conductor es la comunicación. Ya. No solo el periódico, no solo la televisión, la comunicación en sentido general. Como un elemento omnipresente. Omnipresente, eso. Vamos a seguir esta conversación con el profesor licenciado Manuel Quiterio Cedeño Pérez. Regresamos. Estamos en una entrevista con el licenciado Manuel Quiterio Cedeño, quien es el presidente fundador de SICON, que es el Centro de Información y Comunicación. Quiterio, en los años 70 nuestra amiga y colega Marcia Facundo viajó a Londres a hacer un posgrado sobre economía para el desarrollo, algo así que antes lo había hecho Aníbal de Castro. Y su tesis giró en torno a la comunicación en los proyectos de desarrollo aquí en el país. Y en su hallazgo estaba que ningún proyecto, ni del BID, ni del Banco Mundial, ni de ninguna otro organismo multilateral tomaba en cuenta la comunicación. ¿Eso sigue igual o ha cambiado? Ha cambiado un poco. Y te voy a decir un ejemplo de por qué un poco. Hace muy poco tiempo que tuvimos aquí un proyecto de renovación de la ciudad colonial. Ya. Volvió ahora, se Sí, retomó sí. ahora. En ese proyecto vinieron los técnicos, los expertos, y dijeron lo que había que hacer. Muy interesante todo. Pero al BID y a los técnicos se le olvidó la comunicación. Ya. Entonces, después que se arma el lío, después que tienen su proyecto, entonces a veces hay una unidad de comunicación, pero no se hizo un plan junto con el cambio A, B, C, no se hizo el D, también no se pensó en el cambio de la comunicación. Y a los 8, 9, 10 meses estaba el proyecto cuestionado de arriba abajo con 20.000 problemas. O sea, la empresa que lo tenía en la parte de comunicación no siguió. No deja de ser paradójico, ¿verdad? Sí. Que un organismo como el BID y el Banco Mundial, que además en los últimos años han trabajado el tema de la comunicación. Pero bueno, yo te digo, eso, yo no, ahora mismo
hay un nuevo plan Sí, de exacto. seguimiento. Hay un concurso, pero el concurso tenía que haber sido junto, es decir, debía haber un concurso para que junto con los sabios, hubiera unos sabios de comunicación Sí. que paralelamente, viendo la experiencia pasada, SICOM le dejó un aporte, porque nosotros evaluamos, hicimos un plan, evaluamos el estado de la comunicación cuando llegamos y evaluamos el avance y cuando salimos. La negatividad, la positividad de la comunicación era 1.9 Ya. de 5. Nosotros lo dejamos en 4 puntos y tanto, casi 5 de 5. Incluso eso significa que cuando aparecen los conflictos, como en el caso de que nos habla, no aparece dinero para financiar la parte que corresponda a una solución estrictamente comunicacional. Bueno, sí existe, ahora mismo si tú vas al proyecto Ciudad Colonial, existe una unidad de comunicación. Sí, Lo que no existe es el plan. Así como se hizo el plan para la calle, para sí, tal, sí, sí. no se hizo un plan para comunicarlo, previo, durante y post. O sea que probablemente no se sabe en términos comunicacionales con qué habrá que bregar. Entonces ahora hay un concurso, yo estoy participando, si yo gano, pues voy a tener que hacer un estudio, Exacto. una evaluación que pude haber hecho junto con y haber comenzado antes de qué, de que pusieran el primer blog, de que pusieran la primera. Y ahorita hice la pregunta un poco genérica, pero ahora de manera más específica. El empresario sigue siendo el empresario que le prefiere la opacidad, no porque esté haciendo cosas malas, sino porque no le gusta ese empresario dominicano, grande, pequeño y mediano, que tú le preguntes en cualquier época del año cómo va la situación del país. Dice, esto está difícil, está dura. No, eso ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho. Hoy no hay ninguna empresa importante, medianamente importante, que no tenga, bueno, ninguna no. La situación más extendida es que la mayoría de las empresas importantes, medianamente importantes, o tienen, Todas lo necesitan, ¿no? o sea, todas las necesitan, o tienen un departamento de comunicación, o tienen una agencia de comunicación. Los centros de estudios, digamos las universidades con escuelas de comunicación, están ofreciendo herramientas, estudios de posgrado, estudios especiales, para que el estudiante cuando se gradúa y sale de allí o ya graduado y quiera ir, pueda aprender a planificar una campaña de comunicación, pueda aprender a hacer un estudio del comportamiento de la opinión pública, leer la opinión pública. Es una pregunta difícil porque tengo que hablar mal de mí, porque yo soy profesor. Ya. Soy profesor de una universidad, he sido profesor de otra universidad y los programas de estudio y los programas en general de la universidad son muy deficientes. ¿Son? Muy deficientes. Los míos, la mía, que yo estoy en la UAS, he estado en otras, Ya. tienen unos más, otros menos, son muy deficientes. Es decir, no están conectados con la realidad. Con la realidad. Entonces, O con la necesidad. entonces el tema es, como la investigación en sí no es una actividad rentable para nadie en este país, o para muy pocos, o en muy pocas áreas quizás. Entonces, no hay investigación, no hay estudio. Entonces, profesores, a lo mejor tú tienes profesor de relación de una universidad, una persona que no ha redactado, no se ha pasado 5 años en la mesa de redacción de un periódico, Ya. de un diario. O tú tienes profesor de publicidad, una persona que nunca ha hecho una campaña de publicidad.
A lo mejor no sabe ni cómo se lleva O sea, a cabo desde un periódico. Yo tengo una persona mía que quería hacer una maestría en gestión de medios, de Ya. empresas de comunicación. Como no había, en la única universidad que tiene eso, que ella encontró eso, es una universidad inglesa, y no había becas para esa universidad. Entonces ella se dedicó a ver cuáles de los programas de comunicación que tenía becas tenía un componente de gestión. Y encontró uno que era una maestría en publicidad, gestión publicitaria. Entonces, como eso se le parecía, Eso era lo más cercano. él le aportaba, entonces ella escogió esa. Y fue a una universidad española muy conocida, Nebrija. Y ese posgrado de Nebrija está vinculado a una de las mejores y más conocidas agencias de comunicación de España. Ya. O sea, las materias principales de la especialidad, la mayoría las son profesores. Los profesores son Extranjeros, ¿no? los técnicos de esa agencia de publicidad famosa, Ya. que decidieron que sí, que ellos van a compartir su conocimiento, sus estilos, su forma de trabajar, su experiencia. De hecho, hace tiempo que las agencias publicitarias vienen incursionando en relaciones públicas. Entonces ella era una maestría en publicidad. Y hay aquí compañías, empresas que no tienen, sus directivos no tienen una formación comunicacional, que sin embargo se han dedicado a la solución de conflictos y a importantizar la comunicación en empresas. Entonces, ya cada vez todo esto es más especializado, más complejo. Cuando aquí había 3 líneas de poder y 3 instituciones 3 líneas, de poder, ya. 3 instancias, 3 líneas, Sí. o sea, 3 puntos de poder, y era el presidente, los guardias y la policía. Bueno, la embajada americana. Bueno, yo no quería. Entonces, para una empresa era relativamente fácil la existencia, había que entenderse Sí. con Balaguer, Exacto. con los guardias, con la policía. Y no hacerle caso a la opinión pública. Ok, pero ahora no. Entonces, en la medida que... Yo me encuentro que la opinión pública sigue siendo una cenicienta, tanto en los estudios como en la práctica comunicacional. Bueno, el tema es, no pesa, pesa. Lo que no hay estudios hoy de cuánto pesa qué. El último estudio que yo tuve acceso fue hace 2 años, en que midieron, por ejemplo, el peso en las decisiones políticas, en una campaña de la televisión, de la radio, de las redes sociales, de Twitter. Y me encontré, por ejemplo, nunca se me olvidó ese dato, que el peso de Twitter era 10. O sea, que apenas el 10% de los posibles votantes decían que tenía alguna incidencia en lo que veía en Twitter. Entonces, no, existe, sí hay un peso en la opinión pública. Sí hay un peso. Y tú lo debes sentir. Porque tú debes tener 8 llamadas cada vez que el periódico da un pullón. Y no 8 llamadas cualquiera. Exacto. Del Palacio hacia abajo, 8, 10, 12, directas o indirectas llamadas. Entonces, sí hay un peso. Lo que no se estudia, eso no se estudia, aquí no hay, y si se estudia no se conoce. No. La encuesta de Gallup, del diario Hoy Gallup, bueno, Pero son estudios de opinión. de opinión. Después no hay ahí un análisis sobre las implicaciones de los hallazgos No en hay, términos o sea, de opinión pública. no hay investigación en comunicación. No hay aquí, no. No hay. Las universidades no En invierten algún eso. momento se hicieron esfuercitos, hubo intentos hasta de crear entidades dirigidas exclusivamente, pero no hubo apoyo. No hay, yo no sé, pero en ese aspecto no advierto Pero interés en ninguna entidad pública. eso tiene que ver con el peso de las mismas escuelas de comunicación. El peso.
o sea, la incidencia en el mundo académico porque hay otras instituciones que tienen institutos de investigación y que tienen presupuesto y que han formado investigadores y que han en general, ¿no? Entonces eso es un tema pendiente. Muy pendiente. Muy pendiente, es un tema pendiente. Y no se advierten las nuevas generaciones de estudiantes y de profesores interés por la investigación en el campo comunicacional. Ahí hay creo que sirve de motor mucho un componente ideológico que tiende a desaparecer. O sea, desde la ideología se procura entender bien cuál es el rol en la conformación de la opinión de los medios de comunicación. Yo creo, hoy como nunca, tenemos jóvenes formados en buenas universidades. Sí, sí, cómo no. Y estudiosos. Buenas universidades de comunicación, hay becas. Todos los años hay 8, 10, 12 becas de buenas universidades de comunicación de Europa y en algunos casos América Latina. Y hay otros que se van por sus propios medios a buenas escuelas de Estados Unidos. Sí, sí, sí. Tenemos varios doctores en comunicación. Incluso el tema es lo que me pasó a mí. Si yo hubiera podido escoger, la investigación hubiera sido un componente importante en mi actividad profesional. Sí, una de las opciones. Una de mis opciones. Yo hubiera sido un periodista, porque quería ser periodista, pero dedicado a la investigación. Escribir y compartir. Todos soñamos eso en algún momento, pero después vivo la realidad. Pero la realidad es que hay que desayunar, comer y cenar. Entonces, ese es el tema. Y comprar libros. Ese es el tema. No hay dinero puesto sobre la mesa para la investigación. Y la universidad, y yo digo, y la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que tiene un presupuesto multimillonario, ¿por qué no tiene 20 millones para la investigación en comunicación? O 10, y todos los años patrocina 2 o 3 investigaciones por concurso. Y aquí presenta tu investigación, tú eres profesor de la universidad, tú eres egresado de la universidad, tú presenta tu proyecto de investigación. Pero ni siquiera hay un apoyo para las tesis. O sea, los estudiantes tienen que pagar, algunos profesores... Su tesis de grado. O sea, tienen que pagar una asesoría para su tesis de grado. Yo le digo a los estudiantes, a veces yo soy profesor de investigación. O sea, yo digo a los estudiantes, el que quiera hacer una tesis seria y hacerla de verdad, no le cuesta nada hacerla conmigo. Pero tiene que ser una tesis, no es una tesis para pasar sino para hacer un aporte, o para encontrar un hallazgo. Pero a los estudiantes les cuesta 5.000, 8.000, 10.000 pesos pagarle a un profesor para que, no para que lo dirija, para que lo oriente, lo asista. Vamos entonces a una pausa para venir al tramo final y hablar de Higüey, porque no podemos olvidarnos de tu pueblo. Bueno, quizá también de nuestro pueblo. Regresamos para hablar unos minutos sobre Higüey con el licenciado Manuel Quiterio Cedeño. Quiterio, si uno se lleva de las estadísticas y piensa en eso que ustedes llaman el aporte de un territorio determinado al Producto Interno Bruto, la provincia de la Altagracia hospeda el principal polo turístico del país. Por allí llega la mayor cantidad de pasajeros. Hay la mayor cantidad de hoteles y que todo lo que eso significa, lo que ustedes llaman un esquema empresarial integrado. Eso habla de una prosperidad en la provincia, en la economía de la provincia, ¿o no? Mira, la Universidad de Oxford, la Unidad de Investigación de la Universidad de Oxford, hace una evaluación de
del turismo en la economía Dominicana. de ciento y tantos países, incluyendo la República Dominicana. Hace una evaluación que aquí la ha hecho el Banco Central una o dos veces, no tengo información de que dé seguimiento. ¿De qué continuo? Evalúa, bueno, hay que ver ahora cuando lo reanuda. Ese estudio, Oxford Economic, estudia la incidencia directa, la participación directa, indirecta e inducida del turismo en la economía. Ese es un estudio muy completo. Y en el caso dominicano, la última era sobre el 10%, sobre el 20%. O sea, un 5 o 6% más, 7% más que la evaluación del Banco Central, porque incluye. Cuando el Banco Central hizo su evaluación, tomando en cuenta la incidencia del PIB, ¿no? Directa, indirecta e inducida en el PIB, el Producto Interno Bruto, estuvieron parejas, así, o sea, que coincidían. Higüey, en el PIB, el municipio, no, vamos a decir la provincia. La provincia. Si el Producto Interno, si el Producto Turístico, el turismo aporta sobre el 20% al PIB, Higüey aporta el 10%, porque la mitad de lo que del PIB turístico lo aporta Higüey. Y realmente es interesante. Déjame ver si tengo aquí una estadística que estaba chequeando. Estaba chequeando, que es interesante. Muy interesante. Yo vivo en ese tema. Por ejemplo, si vamos viendo el empleo, dice, por ejemplo, en la Altagracia, la provincia de Altagracia tiene el 8% del empleo nacional. Y el turismo aporta el 23% del empleo. Esto es un estudio viejo. Esto es de 2016. De las 10 provincias que encabezan el ranking de la participación en el empleo, 6 son turísticas. Y hay casos de ese estudio hace ya 6 años. O sea, tú estás hablando de un aporte a la nación. ¿Y la provincia? Bueno, el la provincia de Altagracia aporta en ese momento el 8% del empleo del país. Sí. Y entonces el turismo en la Altagracia aporta el 23% del empleo. Entonces, eso es mucho. El 23% del empleo. ¿Y la provincia se beneficia? Hay que ver cuánto. Yo te lo voy a decir en un término más sencillo. Tú conoces Higüey. De que yo salí de Higüey, cuando yo salí de Higüey había caña de azúcar, sí, un ganado y un poco de agricultura. Exacto. Un poquitín de agricultura. Higüey se ha convertido en la tercera provincia. Leche, carne. La tercera provincia. Frutales. En la tercera, o sea, Distrito Nacional, Santiago, la Altagracia. ¿Qué es lo único nuevo que hay en Higüey, en la provincia de Altagracia? El turismo. O sea, lo nuevo, Higüey, en la provincia de Altagracia sigue habiendo caña, ganado, sí, un poco de agricultura y turismo. En Higüey, en Higüey hay cerca de 800 vehículos, guagua, autobuses medianos
pequeño, mediano, grande, dedicado al transporte de empleados y al transporte turístico. 800. Entonces, o sea, son indicadores que te dan. En Higüey, uno de los principales negocios de la ciudad como tal es el alquiler de vivienda, de habitaciones, de pequeños y la creación de nuevos barrios, ¿no? Higüey un poco caótico. Higüey ocupa un 200% del espacio que ocupaba cuando tú y yo estábamos en Higüey. Sí, sin duda, el turismo ha sido una influencia, aunque todavía hay que valorar el valor y la calidad de esa influencia, y seguirá creciendo, digo, en términos de instalaciones turísticas. Va a seguir creciendo porque, bueno, la provincia, bueno, por ejemplo, o sea, yo digo Higüey, pero también te puedo decir, hoy Cañalahonda es una pequeña ciudad. Sí. O El Salado es una pequeña ciudad. Sí. O La Laguna es una ciudad, la Laguna de Isibón. Y el desarrollo está en Miche. Y Miche, aunque es de Seibo, el impacto mayor va a ser hacia la provincia de Higüey, hacia la provincia de Altagracia. No sé. Eso es innegable. Ahora, que la ciudad debiera tener asistencia para un proyecto de organización, de mejora. Pero eso tiene que hacerlo, el gobierno tiene que llamar al BID, mira, vamos, necesito esto. Y hacer un plan que lo hace el Banco Interamericano para que sea ¿Hacia dónde tú piensas hecho. que se va a expandir el turismo en Higüey? ¿Hacia Boca de Yuma? ¿O un poco va a tocar el Seibo vía Miches? No, se está expandiendo, mira, ya Overo Alto es turismo. Y ya en Cañalahonda y hacia Nisibón, ya. Se está convirtiendo en turístico. En Miche ya tanto, o sea, Miches va a ser, no se lo quite el Seibo. O sea, bueno, no, pero mejor coge para ti Valladolid, que sí te pertenece. No, es territorialmente. Porque es un tema, es la realidad. O sea, todo lo que es el litoral, Miches, Juanillo, va a ser turístico, se va a completar. Tú vas a tener ahí 20.000 habitaciones, hermano, los próximos 10 años. O sea, tú prevés que en términos prácticos y en la vinculación emocional de la gente, lo que está ocurriendo en Miches es como una extensión de lo que ocurre en el este profundo. Sí, señor. Ya. Bueno, mucha gente tenemos expectativa de que el ordenamiento territorial en Miches para los fines turísticos sea muy diferente al resto. Ese es un tema. Vamos a hablar en un próximo programa sobre ese tema. Bueno, muchas gracias, Manuel Quiterio Cedeño Pérez, presidente de SICON, un hombre persistente porque tú estás manejando a SICON desde hace 38 años. Y el turismo, a mucha gente, Sí. Pero a ti te conviene también que tu imagen no solo sea turística, porque tú, mira, el tema migratorio lo has manejado durante mucho tiempo. El tema fronterizo lo has venido manejando también y salud, como tú bien dices, y hay quienes dicen que en ocasiones te ha tocado trabajar, aunque sea coyunturalmente, con importantes dirigentes políticos del país. Yo trabajé para Luis Abinader, por ejemplo. Ya, qué bien. Bueno, vamos a... Bueno, lo que pasa es que quizás... Tú eres un hombre multifacético. Es decir, el turismo ha sido un éxito para el país. Y no me siento orgulloso de haber decidido hace más de 40 años, yo decidí ir al turismo. Hay mucha gente que el turismo llegó y lo encontró. No, yo salí a buscar el turismo. Sabía eso. Ya, pero bueno, ¿tú crees que el país entero será turístico? Sí. Sí. No estaremos vivos, ¿verdad? Para verlo. Bueno, yo pienso que tú puedes durar 20 años más. ¿Y tú crees que en 20 años más tendremos turismo por todo el país turístico? Por todos lados.
pero hay que nivelar los desarrollos, ¿verdad? Porque ahora mismo, por ejemplo, uno siente que Samaná no termina de arrancar, de coger la velocidad que otros tienen. Porque los procesos no son iguales, las sociedades no son iguales, los actores no son iguales, no sé, pero Samaná es turístico. Sí, eso obviamente. Y lo es todo el litoral norte, y ya lo es Jarabacoa y ya es Constanza, turístico. No, y en el litoral norte hay hoteles de primerísima calidad, Entonces, muy exclusivos. ahora mismo ya estamos en Punta Rusia. ¿Están? En Punta Rusia. Ah, sí. Y el desarrollo del puerto de Manzanillo va a traer turismo. Bueno, vamos a esperar porque el turismo ha sido muy provechoso, solo nos falta como integrarlo un poco más. ¿Qué te Al parece? resto de la economía, por ejemplo, Pero vamos a hablar en una próxima edición. sí, yo insisto mucho en que la agropecuaria tiene que prepararse para servir mejor y con más utilidad al turismo. Bueno, pero vamos a hablar de eso. Yo tengo mucha información interesante sobre eso. Ya. Bueno, vamos entonces a una próxima ocasión a hablar con criterios sobre la integración del turismo hacia el resto de la economía para que el turismo haga su papel de locomotora que arrastra el resto de los sectores económicos. Nos vemos en el próximo programa. Muchas gracias, Criterio. Muchas gracias.